Este es el cierre de temporada del Depósito de Relatos. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de este proyecto que hacemos con todo el corazón. Gracias a cada uno de nuestros colaboradores que hicieron de esta segunda temporada todo un éxito para nuestros corazones. Esperamos muy pronto estar de vuelta con ustedes para brindarles una tercera temporada maravillosa y que se puedan mantener con nosotros y tengan ese deseo de compartir el canal con todos sus seres queridos. Habrá más contenido en este pequeño descanso, así que no dejen de mantener sus notificaciones activas. Sin más, los dejamos con este último cuento hecho con todo el amor para cada uno de ustedes. El calendario sobre la nevera seguía marcando noviembre, una burla silenciosa, porque para mí el tiempo se había detenido el día que mis padres se fueron, llevándose con ellos el verano, las risas, la alegría y el eco de una casa siempre viva. Y luego, cuando el otoño ya teñía de ocres melancólicos cada hoja en el parque, Julián. Él también se había ido. Había demasiado silencio. La casa era un mausoleo. Cajas y más cajas amontonadas en el rincón del comedor. Mi madre las había bajado del ático a principios de mes, con esa euforia contagiosa que solo ella tenía, planeando todo, el árbol, las luces, la cena. Ahora todo eso solo eran monumentos a una Navidad que nunca llegaría. Cada adorno dentro era una promesa rota, y yo me negaba a tocarlas. Me negaba a moverme de la burbuja helada que me envolvía. Así fue como diciembre llegó. Y con él, el aire cortante que se metía por las rendijas de las ventanas. Ese aire que daba directo a los huecos de mi alma. Los vecinos empezaron a colgar guirnaldas. Las luces titilaban en la calle. Y el olor a ponche y pino empezaba a flotar en el ambiente insoportablemente festivo. Era como si el mundo hubiese decidido seguir girando, ignorando que el mío se había detenido en seco. Un día, el silencio se hizo demasiado denso. Sentí la necesidad compulsiva de ordenar el pequeño escritorio de Julián, un espacio sagrado que nadie había osado tocar desde su partida. Sus libros apilados con esmero, sus cuadernos garabateados con ideas que ahora nunca verían la luz. Mis dedos se deslizaron por la madera, sintiendo cada imperfección, cada recuerdo. Debajo de una pila de cómics, algo se asomaba. Era un mapa de México doblado a la mitad, con una ruta marcada en rojo. Había una nota. Mi corazón dio un vuelco. La letra de Julián, esa caligrafía de trazos firmes y ansiosos, se extendía por el papel. Elena, este año nos toca ver las esferas de Tlalpujahua. Promete que no dejaremos que se apague la chispa. La chispa. Se había apagado, Julián. En mí, en ti, en todo. Una punzada de algo parecido a la rabia, o quizás a la desesperación, me atravesó. ¿Cómo podía él, incluso desde el otro lado, seguir demandando algo de mí? Pero luego, la imagen de sus ojos, llenos de esa luz traviesa que solo él tenía cuando planeaba alguna aventura, se interpuso. Tlalpujahua, las esferas, la promesa. Y así, sin pensarlo demasiado, sin darme tiempo a reconsiderar, comencé a empacar. No había emoción, solo una especie de inercia extraña. La sensación de que si no me movía ahora, me solidificaría para siempre en esa casa. Metí lo mínimo: ropa de abrigo, algo de dinero, el mapa de Julián y una foto descolorida de los cuatro.
Miré mi reflejo en el espejo, pálida, con ojeras profundas y los ojos vacíos. ¿Quién era esa mujer? Necesitaba encontrarme de nuevo. Necesitaba de alguna forma honrar la chispa de Julián. Subí al viejo auto de mi padre, el mismo coche que nos había llevado a tantos y tantos viajes familiares. Ahora se sentía como una cápsula del tiempo, impregnada de sus risas, de las canciones que cantábamos a coro. Encendí el motor y el rugido familiar me envolvió. Era la primera vez en meses que sentía algo parecido a una decisión propia. No era huir, al menos no del todo. Era seguir un rastro, una última voluntad, una promesa. La Ciudad de México quedó atrás. Las luces parpadeantes se desdibujaron en el retrovisor. Entré en la carretera, esa cinta de asfalto que se extendía hacia un horizonte incierto. El cielo era un lienzo gris plomizo, las nubes bajas y cargadas. El paisaje al principio era monótono, campos áridos y la silueta de los volcanes majestuosos pero distantes. Mis pensamientos, como el paisaje, eran un páramo desolado. Conduje durante horas. El único sonido era el zumbido de las llantas sobre el asfalto y el suave murmullo de un podcast olvidado en la radio. No buscaba música. No quería nada que pudiera evocar más recuerdos. Solo me acompañaba el vacío solo de la carretera. Cada kilómetro era un intento de alejarme no solo de la ciudad, sino de la persona en la que me había convertido en estas últimas semanas. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranjas y morados tenues. Las luces de los pueblos que cruzaba se encendían tímidamente como pequeñas hogueras en la distancia. Y entonces, un letrero. Tlalpujahua. El nombre, leído en voz alta en mi mente, se sentía extraño, casi ajeno. El pueblo de la eterna Navidad. ¡Qué ironía tan cruel! Al entrar al pueblo, las calles empedradas me obligaron a reducir la velocidad. Las casas de tejas rojas y paredes blancas, los balcones llenos de flores y las luces, eran hermosas. No eran solo las luces navideñas, eran las de los talleres, el brillo de los cristales, la reverberación de 1000 adornos. El aire se volvió más frío y al mismo tiempo más dulce, con este olor a pino, a canela, a algo festivo. Me estacioné cerca de la plaza principal, bajo un cielo que ya era de un azul oscuro profundo salpicado por las primeras estrellas. Bajé del coche y el frío me golpeó, pero ya no era un frío que calaba los huesos, sino uno que despejaba la mente. Un sonido distante llegó a mis oídos. El soplido rítmico de un vidrio, el tintineo de algo frágil y hermoso. Era como un latido. El espíritu de Julián, su chispa. Era como si una diminuta brasa se hubiera encendido en lo más profundo de mi pecho, una que creí extinguida para siempre. Así que caminé hacia una de las tiendas abiertas, atraída por el resplandor cálido que emanaba de su interior. Adentro, las paredes estaban cubiertas de esferas de cristal, de todos los tamaños, colores y formas imaginables, verdes profundos, rojos vibrantes, plateados que reflejaban mi rostro distorsionado. Algunas eran tan delicadas que parecían un punto de desintegración con solo mirarlas. Mis ojos se empañaron. La fragilidad, mi propia fragilidad, la de Julián, la de la vida misma. Las lágrimas que se habían negado a salir durante tanto tiempo comenzaron a rodar por mis mejillas por fin.
Eran lágrimas calientes y muy liberadoras. No eran lágrimas de tristeza, o al menos no eran solo de eso. Eran lágrimas de algo que se estaba rompiendo dentro de mí, sí, pero al mismo tiempo estaban ahí para dejar entrar algo nuevo. Lágrimas en un pueblo de la eterna Navidad. Un pueblo rodeado de luces que parecían estrellas atrapadas en el cristal. Y en ese instante, bajo el suave resplandor de una esfera azul cobalto, sentí el peso de su ausencia y la ligereza de su recuerdo. Ambos sentimientos anidados en mi corazón. Aquí, en Tlalpujahua, la primera parada de una ruta que ni siquiera sabía que necesitaba. El camino de las velas apenas comenzaba a iluminarse. El camino de Tlalpujahua a Bernal fue un lienzo cambiante de campos cultivados y pequeñas sierras. Mis ojos, que antes solo veían la carretera, ahora empezaban a notar los detalles. El verdor de los nopales, el azul intenso del cielo que se abría paso entre las nubes, la forma caprichosa de los árboles. Sentía el cansancio en los huesos, pero era un cansancio diferente, uno que venía de haber liberado un peso y no de haberlo cargado. Al acercarme a Bernal, la silueta majestuosa de la peña se alzó imponente en el horizonte. Era una mole de piedra que parecía desafiar al tiempo, una guardiana silenciosa de un pueblo que se acurrucaba a sus pies. Su presencia era magnética, atrayendo la mirada, invitando al silencio y a la introspección. Había algo en su inmensidad que me hacía sentir pequeña y al mismo tiempo extremadamente reconfortada. Mi dolor, por grande que fuera, era solo una astilla frente a esa eternidad rocosa. Estacioné el coche y caminé por las calles empedradas. El pueblo era vibrante, con sus casas de colores vivos, sus tiendas de artesanías y el aroma a gorditas de maíz que flotaba en el aire. La gente caminaba con un ritmo tranquilo, ajeno totalmente a mi tormenta interna. Y sin embargo, sus sonrisas y el bullicio contenido me envolvían con una calidez inesperada. Decidí subir un poco a las faldas de la peña. No tenía la energía para llegar a la cima, pero quería sentir su energía de cerca. El viento empezó a soplar más fuerte a medida que ascendía, trayendo consigo el olor a tierra seca y a hierbas silvestres. Me senté en una roca, observando el vasto paisaje que se extendía a mis pies. Pequeñas casas de colores, campos que se perdían en la distancia y un cielo inmenso que parecía no tener fin. Cerré los ojos, dejando que el viento me acariciara el rostro. Podía sentir la fuerza de la peña, el peso de miles de años de historia, de innumerables historias humanas desarrollándose bajo su mirada. Respiré hondo, tratando de absorber esa quietud, esa resistencia. En mi mente, las palabras de Julián, la chispa, resonaron de nuevo. Aquí, en este lugar de roca y viento, la chispa se sentía antigua y tenaz. No era algo que se pudiera apagar fácilmente. Abrí los ojos y vi una anciana sentada cerca de mí en otra roca. Llevaba un rebozo que la protegía del frío, y su rostro, surcado por profundas arrugas, emanaba una paz serena, muy serena. Nuestros ojos se cruzaron por un instante, y ella me dedicó una sonrisa débil, casi imperceptible,
No hubo palabras, pero en esa conexión fugaz sentí una extraña resonancia. Más tarde, mientras paseaba por el mercado de Bernal, deambulando entre los puestos de quesos, dulces y tejidos, volví a ver a aquella anciana. Estaba sentada vendiendo pequeñas figurillas de barro. Me acerqué, atraída por la dulzura de su presencia. No esperaba hablar, pero algo me impulsó. Compré una pequeña figura, era una especie de tótem. Mientras me entregaba el objeto, su voz suave y rasposa como el viento rompió el silencio entre nosotras. Los que se van, dijo, sin mirarme directamente a los ojos, sino a la distancia, se quedan en el viento que nos acaricia la cara. Se quedan en el sol que nos calienta, en el aroma del campo. No se van del todo. Sus palabras fueron como una llave que abría una puerta que yo había mantenido cerrada con candado. No había preguntado nada, no había dicho nada de mi pérdida, y sin embargo, ella parecía haberlo sabido todo. Esa simple frase se clavó en mi pecho, no como un dolor, sino como una revelación. Mi mente había estado tan obsesionada con la ausencia, con el vacío, que había olvidado buscar la presencia, la forma en que las personas se quedaban. Me alejé del puesto con el corazón latiendo con una nueva cadencia. Los que se van, se quedan. Mis padres, Julián, no eran solo recuerdos. No eran recuerdos encapsulados en fotos o en objetos. Eran el viento en mi cabello, el sol en mi piel, el aroma a tierra húmeda después de una lluvia. Eran una parte de mí, de este viaje, de este aire que en este momento respiraba. Miré de nuevo hacia la peña de Bernal, su cumbre acariciada por las últimas luces del atardecer. Hacían que la peña pareciera menos una mole inamovible y más un testigo paciente, un receptáculo de todas las vidas y todas las partidas. En su silencio me sentía menos sola. El viaje no era solo para reencontrarme conmigo, sino para reencontrarme con ellos, en las nuevas formas que habían adoptado en el mundo. El alma de Julián, esa chispa, no se había apagado, se había transformado en cada suspiro de viento, en cada rayo de sol. Esa noche, en el pequeño hotel de Bernal, dormí profundamente por primera vez en meses. No con la paz del olvido, sino con la quietud de una nueva comprensión. El camino de las velas estaba empezando a iluminar no solo el sendero, sino también las sombras dentro de mí. El viaje continuó hacia el sur, hacia las montañas de Morelos. Llegué a Tepoztlán con la mente más despejada, pero con un nudo final que aún no se negaba a soltarse. La culpa. Ese peso invisible que me susurraba que yo no tenía derecho a seguir viendo amaneceres cuando Julián ya no podía hacerlo. El pueblo me recibió con su magnetismo húmedo y verde. El aire aquí se sentía más denso, cargado de incienso y de una energía que parecía brotar de las mismas paredes de los cerros. Me registré en una pequeña posada y por una recomendación que en otro momento habría rechazado, decidí entrar a un temazcal. Me vi a mí misma descalza, entrando en esa cúpula de barro que representaba el vientre de la tierra. El calor era abrasador,
pero muy necesario. En la oscuridad total, solo interrumpida por el resplandor de las piedras volcánicas al rojo vivo, el sudor empezó a mezclarse con mis lágrimas. El guía, fuera de mi vista, no decía nada, solo golpeaba suavemente unas ramas. Ahí, en ese útero de piedra, enfrenté la última sombra. Perdóname, Julián, susurré en la oscuridad. Perdóname. Lo dije por no haber visto su tristeza a tiempo, por no haberlo salvado, por estar viva. Pero el calor me devolvía una sensación distinta. No era una deuda que yo tuviera que pagar con mi propia infelicidad. Su partida fue su decisión, fue su dolor. Mi camino era el mío. Salí del temazcal sintiéndome muy ligera, como si hubiera dejado una piel vieja y escamosa en el barro. El aire fresco de la tarde me golpeó los hombros y sentí una vitalidad eléctrica. Esa noche, 24 de diciembre, caminé hacia el centro del pueblo. Las calles estaban inundadas de gente, pero por primera vez no me sentí ajena. No me sentí una extraña. Había una posada en marcha en donde los niños iban muy felices con sus velas. Vi a las familias compartiendo comida y el aroma del ponche caliente inundó cada rincón. Escuché los cantos y casi sin darme cuenta, mi voz se unió a la de los demás en la última estrofa. Me senté en un banco de la plaza, lejos del bullicio pero dentro de la luz. Saqué el mapa de Julián y lo doblé con cuidado, guardándolo en mi abrigo cerca de mi corazón. Miré hacia el cerro del Teposteco, iluminado por una luna casi llena, preciosa. Y en ese momento dije, misión cumplida. Ya no había un vacío en mi pecho, sino un espacio sagrado para recibir lo mejor de la vida. Mis padres estaban en la alegría de la gente que compartía el pan. Julián estaba en la luz de las velas que se negaban a apagarse a pesar del viento. El espíritu de la Navidad no era la ausencia del dolor, era la capacidad de celebrar la vida a pesar de él. Entonces, entendiendo esto, me levanté. Ajusté mi bufanda y caminé hacia mi coche. Tenía que volver a casa, no para esconder cajas, sino para abrirlas. Tenía que encender las luces de mi propio árbol, porque ahora sabía que mi propia chispa era el mejor homenaje que podía rendirles. Por primera vez en meses, sonreí. No fue una sonrisa forzada, fue una sonrisa de paz. Estaba viva y eso era suficiente. Esperamos que hayas disfrutado de este cuento ilustrado. Gracias por ser parte del depósito de relatos. No olvides compartir tus historias favoritas con tus amigos. Y por favor, deposita tu sugerencia en nuestra caja de comentarios. Sin más por el momento, que tengas un excelente día, tarde o noche y hasta pronto.